Eso, el problema es que me han pedido que hable de la escuela austriaca. Y a mí me suena. O sea, yo creo que en algún momento algo he sabido de esto. Pero vamos a hacer una especie de sesión en la que vosotros me vais ayudando a reconstruirlo todo, ¿eh? A ver si me vuelven los recuerdos y sacamos algo en limpio. Entonces, venga, es el momento de participar vosotros. Vamos a hacer esto telegráfico, como hay un problema logístico de micrófonos y tal, quiero que me lancéis eso, palabras, conceptos clave y los vamos aclarando. ¿De qué va esto? Subjetividad. Subjetividad. Explica un poco más. Subjetividad. ¿Frente a qué? ¿Frente a objetividad? Levantad un poco la mano. Oye, vamos poco a poco. Subjetividad. ¿Quién ha dicho subjetividad? Es que no te veo. ¿Hablar más alto? Sí, yo. Subjetividad. La subjetividad del valor. El valor no tiene un... Uy, pero entonces ya me estás metiendo el valor. O sea, el valor es un concepto de economía, que las cosas valen. Vale. ¿No hay más de la subjetividad? ¿Quién sabe más cosas de la subjetividad? Subjetividad no quería decir que hay que fijarse en el sujeto que actúa, como en el individuo. Más. Individualismo metodológico. Iba por ahí, individualismo metodológico. Pero el individualismo metodológico quiere decir que solo los individuos actúan. Es decir, los individuos actúan. Uy, me estoy acordando de cosas, ya estoy hablando de acción. No os he dicho la palabra que podíais haberme dicho la primera, acción. ¿No? Como esto es un rodaje, cámara y acción. La escuela austriaca me suena que va mucho de acción, ¿no? Entonces, actúa el individuo. ¿Tú eres un individuo? ¿Yo soy un individuo? Sí, vale. Si tuviéramos gemelos siameses de esos unidos por el cerebro, ¿ahí habría un individuo o dos? Dos en uno. Dos en uno, eso es un poco raro, ¿no? Insisto, ¿quién cree que solo actúa el individuo? ¿Quién cree que el individuo actúa, pero también puede haber agentes a otros niveles? ¿No? Ah, joder, sois unos colectivistas del copón todos. En la escuela austríaca, en ciertas ramas, os van a tachar de herejes. ¿Eh? Yo creo que es enriquecedor construir teoría económica y teoría de fenómenos sociales a partir del individualismo metodológico, como defendía gente como Menger, pero no cerrarse tanto, porque creo que es algo que desgraciadamente veo en la escuela austriaca, ciertos sectarismos en torno a ciertas ideas. Solo el individuo actúa y hay que construirlo todo en torno a individuos actuando. ¿No creéis que hay ciertos fenómenos que son colectivos? Si decimos que, yo qué sé, España y Francia hacen la guerra, ¿no? Cuando la independencia y todas esas cosas. Eso es un fenómeno colectivo, ¿no? No tiene mucho sentido decir que el señor francés Pierre de la Roche está haciendo la guerra a Pepito Gómez. Y no, si ni siquiera sabes quién está en el otro lado. Luego, buena idea lo del individualismo metodológico, pero intentemos no abusar de ella. También es verdad que en el otro extremo hay el peligro de colectivismos o holismos mal fundamentados, que no tengan en cuenta a los individuos, que olviden temas como el subjetivismo, que olviden que los individuos pueden ser diferentes, que puede haber conflictos de intereses. Venga, más cosas. Eficiencia. Eficiencia, pero eso lo tratan todas las escuelas económicas. Vamos, de hecho, cuando discute un economista con alguien que no es economista, con un moralista, te va a decir, usted solo se ocupa de la eficiencia, mientras que a nosotros nos preocupa la justicia. Tú quieres añadirle un adjetivo a eficiencia, ¿verdad? ¿Cuál es el adjetivo típico de eficiencia que nos gusta tanto? Productividad. Dinámica. ¿De quién son esas dos palabras mágicas? Jesús Huerta de Soto. De Jesús Huerta de Soto. Eficiencia dinámica. Ese proceso, ese concepto está muy bien. Hay análisis que son estáticos, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué medida, qué intervención podemos aplicar aquí para conseguir el resultado óptimo, más eficiente? Antes habéis dicho, más productivo. Vale, la productividad es una forma, digamos, de medir la eficiencia. Pero no tienen en cuenta que al introducir esas medidas cambias la naturaleza del sistema, los agentes dentro del sistema se adaptan y lo que era eficiente antes deja de serlo porque todos los actores involucrados tratan de adaptarse o trampear incluso esas intervenciones. Y además, como los sistemas están siempre cambiando, los análisis que sean estáticos pueden quedar un poco
pues eso, anticuados o válidos para situaciones donde hay muchas constantes, todo es muy estático, pero no para lo dinámico. Más. Sociedad como acción concertada. Sociedad como acción concertada. Es la primera vez que alguien usa la palabra concertada. Más bien coordinada, ¿no? ¿Puede ser? O... Creo que Mises en la acción humana la define como sociedad como acción concertada. Ah, usa ese. En contraposición a la sociedad política. Política, vale. Hay Política. órdenes que vienen como desde arriba, ¿no? Existe un grupo cerrado que necesita una jefatura y dice a todo el mundo qué tiene que hacer, y la escuela austriaca es más de órdenes espontáneos, ya lo digo yo, si no sale a vosotros me voy acordando, que surgen desde abajo, ¿eh? Bottom up en vez de desde arriba. A ver, que había alguien más ahí al fondo. La teoría del monopolio, que a veces me interesa más. Como la define Mises, de que... Pero la teoría del monopolio, primero vamos al núcleo de la escuela austriaca. La teoría del monopolio es como una aplicación, ¿no? Primero que tratamos el núcleo y luego vemos aplicaciones. ¿Puedo participar? Of course. ¿Eres alumna? Te veo muy joven, sí, venga. A priorismo. ¡Ah! ¡Ah! A priorismo. ¿Eso qué quiere decir? Que el conocimiento se puede percibir sin necesidad de acudir a la experiencia. ¡Oh, ostras! No veo. No oigo, además estoy congestionado, ¿no? Venga, voy a estudiar economía. Exacto. Ya. ¿Eh? Es una burla, pero la escuela austriaca a veces cae en eso. Y ojo, no estoy diciendo que el conocimiento a priori sea absurdo o no tenga ningún tipo de sentido. El problema es que en el mundo actual, puedes bajar la mano, no os canséis, ahora yo os provoco. Ciencia y a priori, si se lo dices, ¿cuántos sois de ciencias? 2, 3, 4. El resto de letras, todos, ¿verdad? No valéis paciencia, ya, es que joder, esta gente, pobres. En el mundo actual, ciencia se entiende que es datos, experimentos, si no puedes hacer experimentos, observaciones, análisis estadísticos, ¿eh? Es decir, estar abierto al mundo, proponer teorías y comprobarlas de algún modo en la realidad. Mientras que los austriacos llega Mises y dice, me voy a escribir un libro entero de 1500 páginas y en las 150 primeras voy a explicar el método, y el método va a ser que te puedes sentar en un sofá y solo pensando desarrollar la teoría económica. Solo pensando. Toma. ¿Y cómo la llama Mises a esa teoría económica así, solo pensando? ¿Os acordáis? Praxeología. Toma. No se inventa el nombre. Hay más gente, curiosamente, praxeólogos. Juan Pablo II, el Papa, la gente decía, no, yo no soy especialista en él, pero decía, es praxeólogo. Y dice, qué curioso. Pero no era austriaco, es simplemente praxeología, logos de la praxis, logos de la acción, teoría formal de la acción. Entonces, mucho cuidado al definiros como a prioristas o a priorísticos, porque si solo sois eso, como economistas sois muy pobres. ¿Sabéis quién es Juan Ramón Rayo, verdad? Supongo. Vamos a hacerle un buh que no ha venido. Venga, tenía que haber venido. Juan Ramón, si nos estás viendo, ¿eh? No venir tiene consecuencias. Vamos a hablar mal de ti a tus espaldas. Hay que venir aquí a defenderse. Juan Ramón Rayo es un economista excepcional y es muy bueno. Pero es muy bueno porque no tiene solo una base austriaca integrista, aunque era lo que tenía al principio, porque todos hemos empezado por ahí. Y cuando éramos jóvenes, todos éramos muy fans de la acción humana y el caso de Rayo la repetía de memoria, se la sabía de memoria. Hay que conocer también datos. Yo, por ejemplo, no me sé cosas que él se sabe, como yo no me sé los presupuestos nacionales, de qué van las partidas, ni cuánto dinero son en euros, ni nada, no tengo ni idea. Él se lo sabe de memoria. Hay que estar atento a la gente que produce estudios
y te dan eso, cantidades, números. Uy, estas son cosas ya que para algunos austríacos son poco preocupantes. Medir cantidades, cuantificar, ¿no? Unos austríacos dicen que no se pueden cuantificar cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden cuantificar cosas? Porque, bueno, pues porque las preferencias no se pueden medir. Dice, vale, pero no estamos midiendo preferencias, estamos midiendo cuántos más pobres ha habido por esta medida, o no, cuánta gente hemos sacado de la pobreza, o el índice de Gini que mide la desigualdad, que la medirá mal, la medirá con problemas, pero al menos tenemos estimaciones, ¿no? Venga, más palabras así, latín, ajos o griegos. Función empresarial. De las cosas más valiosas de la escuela austriaca son el caso que hacen a la función empresarial. Tampoco crees que son los únicos. Es decir, no, a un economista vas y dices, oye, la función empresarial importa. Y te va a decir que sí, salvo que yo que sé, salvo que sea marxista, pero los marxistas o no son economistas o no están en las facultades de económica, están en las facultades de literatura y cosas así, porque nadie los toma en serio. Nadie en serio los toma en serio. A los keynesianos sí los toman en serio, pero vamos. Entonces, importantísimo lo de la función empresarial. Pero por seguir provocando, me pongo el casco un poquito a ver. Cuando dicen que todo el mundo puede ser empresario, ¿vosotros creéis que es verdad? O sea, en principio por poder, yo podría ligar con Claudia Schiffer, si sabéis que por poder, o sea, no es imposible, pero complicado. Luego, no vale todo el mundo. Luego, si me ponéis como ejemplos de función empresarial, que podría ir a la playa por ahí, pero también podría ir por ahí, pues digo, joder, qué avance, cuánta creatividad, ¿eh? La función empresarial vamos a exigirle algo más. También diría que tampoco le exijamos tanto. Bueno, no es que le exijamos. Hay gente que no son austriacos, pero que son próximos, tipo Ayn Rand, que alaban tanto al empresario. En sus novelas, si las habéis leído, los personajes son gigantescos. Son el mayor mago-mecra empresario de todos, contra un villano enorme. Y dices, bueno, ¿y la gente normal dónde se queda? Hay gente que tiene su empresita, o gente que simplemente es trabajador, pero hace bien su trabajo y es igualmente digno y necesario, ¿no? Vale, función empresarial. Venga. Más. Ahorro. ¿Y relacionado con el ahorro? Acumulación de capital, inversión. Capital. Si hay algo en lo que es bueno la escuela austriaca, especialmente una variante que se llama la de la teoría de la liquidez, es en teoría del capital. Cuando Marx escribe El Capital, yo no lo he leído y estoy esperando que Rayo saque su libro contra Marx para decir, madre mía, la cantidad de barbaridades que hay aquí, aunque más o menos las conocemos. Ya hay un austríaco que escribe contra él. ¿Sabéis quién es? No es de los más conocidos. Eugen von Böhm-Bawerk. Aunque la gente suele decir von Bawerk, es von Böhm-Bawerk, pero bueno, alemanadas. Entonces, muy interesante. Pero de nuevo, tampoco penséis que el resto de los economistas no se ocupan del capital. Aunque los austriacos son los que mejor lo hacen, sobre todo los que entienden de finanzas, porque entienden que el capital es heterogéneo y no tiene sentido medirlo como agregados físicos. Y es muy peligroso medir la valoración del capital, como hacen muchos modelos neoclásicos que ponen una K capital, L trabajo, y dices, voilà, y ahí estamos juntando todos, y dices, ¿y eso cómo lo has medido? El austriaco dice, hay un austriaco poco conocido que se llama Ludwig Lachmann. Tenéis un profesor muy bueno en la Marroquín, que es Daniel Fernández, que es bastante experto en Ludwig Lachmann. Organizamos un seminario hace tiempo. Si tenéis ocasión de leer a Ludwig Lachmann, sobre todo si os interesan las finanzas, leedlo porque es buenísimo. El libro se llama Capital and its Structure, Capital y su estructura. Y ahí ves cosas como que el capital, al valorarlo es muy difícil, porque tienes que estar pensando en el futuro. No basta medir cuántas máquinas tengo, cuántas fábricas, cuánto le he metido de ahorro. Ayer invertí 2.000 en este fondo. ¿Eso quiere decir que hoy y mañana va a valer 2.000? No. Esa empresa se puede haber ido al garete y no vale nada. Entonces, ¿cómo puede haber desaparecido ese capital? Porque el capital no es las cosas físicas, ni las fórmulas, ni los derechos de patentes, por ejemplo, derechos de propiedad intelectual, sino la valoración de eso respecto al futuro. Más.
teoría del dinero, y cuidado con lo de cuantitativo, porque cuantitativistas hay muchos, y Chicago, Milton Friedman es típicamente cuantitativo, ahí hay que ver la ecuación del dinero versus la teoría del dinero. Sobre la teoría del dinero, y eso de la reserva fraccionaria, ¿no? Creo que se llamaba, guardar partes, guardar poquito, reservar fracción es guardar poquito. Es donde los austriacos son al mismo tiempo muy buenos y muy malos. A mi juicio, y creo que es un juicio correcto en el sentido de que llevamos muchos años dándole vueltas, y sobre todo porque yo estaba en el lado equivocado, lo digo siempre. Incluso Rayo no lo dice mucho, pero él también estuvo en el lado equivocado. Casi todos hemos estado en el lado equivocado, excepto José Ignacio del Castillo, que es el que nos enseñó a todos cuál era el lado correcto, que era un poco la teoría de la liquidez. Entonces, Mises es muy bueno en muchas cosas, pero si no os lo habéis leído, leos el libro de Rayo, la crítica de Mises sobre teoría del dinero y crédito, para que veáis que Mises no es perfecto. No dominaba tanto las finanzas y no tenía una teoría monetaria, digamos, tan fuerte y creo que hasta más simple como la que tenemos ahora, que hay dinero, hay sustitutos monetarios, y los sustitutos monetarios, que son deuda, pasivos bancarios, respaldados por cosas que si son buenas pueden ser letras reales, es decir, deuda a muy corto plazo y muy segura, pues son perfectamente legítimos y ni son fraude, ni provocan el ciclo, ni esas cosas. Este tema lo tratábamos hace años en otras universidades de verano, pero ahora lo tratamos menos, casi porque lo damos por zanjado por no repetir, pero si no, os veis las charlas que están todas grabadas. Luego, teoría del dinero, bien, pero de nuevo, no os quedéis solo en la escuela austriaca, leed teoría de la liquidez, si no lo habéis leído, leed a los post-keynesianos, Hyman Minsky y otra gente son interesantes. Hay un curso de Perry Merlin que yo recomiendo siempre sobre dinero y banca desde el punto de vista bancario, financiero. Más, venga, palabras. Yo tengo una palabra que quiero que me expliquéis. Apodíctico. ¿Qué significa apodíctico? A ver, ¿quién se lleva el premio? ¿Qué es lo contrario de apodíctico? Podíctico. No se me había ocurrido. Pod es pie. ¿Con pies? ¿Sin pies? Venga, ¿qué es apodíctico? Si sois austriacos, sois proapodícticos. Entonces, si no sabéis lo que es... Algo que es verdad por necesidad, es decir, que no puede ser de otra forma. Pues huevos. Autoevidente. Incluso autoevidente. Sí, no sé si autopodíctico podríamos decir que es autoevidente, pero... O sea, que es verdad, punto. Luego, los austriacos son muy de... ¿Qué pasa? Esto es apodíctico. El ser humano actúa, ¿no? A ver si me lo niegas. Cuando me lo niegues, vas a estar actuando, porque la negación es una actuación, luego me estarás dando la razón. Entonces, ¿qué es lo contrario a apodíctico? O lo complementario. Si no eres apodíctico, ¿eres qué? Hipnosis, hipotético. El señor Karl Popper y otros filósofos de la ciencia dicen que la ciencia se hace lanzando hipótesis, también llamadas conjeturas, suposiciones. El lenguaje así es, a ver qué, se me ocurre esto, quizá podría ser que, y luego comprobándolas. ¿Comprobándolas cómo? Pues eso, con observaciones, con experimentos. Entonces, hay libros, creo que era de Imre Lakatos, que es otro tipo Popper, se llama Conjeturas y refutaciones, es decir, que la ciencia es un proceso evolutivo en el cual lanzas candidatos y pones a prueba esos candidatos. Pero algunos austriacos tipo misianos dicen, no, al menos nuestra ciencia no se hace así, o nosotros no la hacemos así. Nosotros somos praxeólogos, que quiere decir lógica de la acción, usamos mucho la lógica. Partimos de un axioma. Y el axioma ese es el axioma de la acción. Una cosa, por si no lo sabéis, en lógica un axioma no tiene por qué ser cierto, o sea, verdadero. Un axioma simplemente es un punto de partida, mientras que un teorema es un punto de llegada, o algo que no es simplemente el punto de partida. Entonces la lógica es una especie de manivela que le aplicas a tus axiomas puntos de partida para ir produciendo teoremas. Pero los austriacos dicen que ese axioma no solo es un axioma en ese sentido, sino que es verdadero. Porque el ser humano actúa. ¿Y cómo actúa el ser humano, dicen los austriacos? ¿Más alto? Racionalmente. ¿Sabéis quién era Siniestro Total?
¿Qué decían de los seres racionales? Que comen raciones en los bares. Somos seres racionales de los que comen raciones en los bares. No sabéis los clásicos de vuestra... Luego seréis todos muy patriota, España, y no conocéis los clásicos. Es que sois muy jóvenes. Pero toda acción es racional. ¿Qué más dice Mises sobre esa racionalidad? Que es limitada, pequeñita, imperfecta, ¿no? Vale. Y ese aspecto está muy bien porque hay modelos neoclásicos que asumen conocimiento perfecto, información pues infinita o toda, y capacidad de procesamiento de esa información, pues toda la que haga falta. Pero no solo los austriacos se han opuesto a esto, ya en los años, no sé si deciros 60, 70, ahora no recuerdo, gente de la inteligencia artificial que también eran economistas, por ejemplo Herbert Simon, saca una idea que es bounded rationality, racionalidad acotada. Es decir, que los austriacos no son los únicos que dicen, cuidadillo que la racionalidad es limitada, que te puedes equivocar. Y luego lleva todo el moderno behavioral economics, que es para darle de comer aparte, para darle charlas enteras, viendo todos los sesgos, todos los errores sistemáticos que cometen los seres humanos por cómo está formado nuestro cerebro. Eso hay un libro que os recomiendo mucho, aparte yo tengo una charla comentándolo, Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, y otro autor se llama Dan Ariely, tiene libros sobre eso, sobre The Upside of Irrationality o Predictably Irrational. Daniel Kahneman ha sacado ahora otro libro que se llama Noise, ruido. Es decir, si antes hablaba de los errores sistemáticos, Noise es de los errores asistemáticos. Es básicamente del ruido estadístico, es decir, sin sesgos, pero cuando la gente tiene que tomar una decisión, le das a unos inversores, valórame esta empresa, 1 millón, 2 millones, 4 millones. Pero vamos a ver, si todos sois técnicos y sabéis igual, ¿cómo me dais este spread, esta diferencia que tú me dices que vale 1, tú me dices que vale 2 y tú me dices que vale 4? Si consultas a un médico, ¿cómo te dice? ¿Tienes un problema del corazón? No. ¿Tienes un problema de los músculos? No. ¿Tienes un problema? No. ¿Y el tratamiento es operación? No. El tratamiento es medicinas. Eso podría ser ruido, que ante los mismos hechos, distintas personas producen decisiones diferentes. Vale. Pero un problema que yo veo a los austriacos es que insisten tanto en que la acción es racional, que yo siempre recuerdo el día que un amigo mío me bajó de esa nube simplemente con un comentario que me dijo, dice, no, es decir, toda acción es racional, no. Yo a veces hago cosas que no sé por qué las he hecho, que realmente no lo sé, y dices, ¿y si fuera verdad? Es decir, ¿y si ni siquiera yo conozco las motivaciones o los razonamientos reales de mi acción? No estoy diciendo que el ser humano no sea capaz de razonar, no estoy diciendo que la acción racional no exista, naturalmente que existe. Pero ¿por qué fijarse solo en la acción intencional racional humana cuando tal vez eso no es lo único y quizá no es lo único importante? ¿Los hábitos los razonas? Cuando haces cosas de manera automática, el automatismo quiere decir que no estás razonando. Por ejemplo, todo el uso de las instituciones, el dinero, lo usamos sin pensar. Lo que estamos haciendo ahora, hablar, el lenguaje, pocas actividades hay más distintivas del ser humano frente a otras especies animales que el lenguaje. Y el lenguaje no es una acción intencional racional en el sentido que plantean los austriacos de voy a ver cuáles son mis objetivos, a ver cuál es más valioso, voy a diseñar un plan para conseguirlos, a ver de qué medios dispongo y tal. Digo, el que se ponga a hablar así no puede. Hablar lo hacemos en modo muy automático. A veces sí, podemos querer, por ejemplo, yo el comienzo de la charla más o menos lo había preparado, pero el resto va saliendo en plan sorpresa. Hábitos y automatismos son formas también de acción humana. Luego, otro detalle que me cabrea un poco de los austriacos, el decir que de los seres, el ser humano... ¿Habéis leído La ética de la libertad? El primer capítulo y el segundo, bueno, no recuerdo exactamente dónde acaba, es... Allá por los años 70 se discutía si existía una naturaleza humana, ¿no? Dominaban lo que eran... los constructivistas sociales que decían que era todo cultura, todo educación, todo entorno.
y que el ser humano era totalmente moldeable. Si eres totalmente moldeable no tienes naturaleza, digamos, intrínseca, sino que tu naturaleza o tus características como que te las dan de fuera. Y Rothbard dice, sí que tenemos naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? Somos agentes intencionales, racionales. Y dices, claro, hombre, si eres praxeólogo, todo lo vas a ver como en la lente del praxeólogo. Y dices, te fijas en la naturaleza, en un rasgo de la naturaleza que a ti te importa mucho como economista y por qué formación has recibido tú. Y has recibido esa formación austríaca. Pero el ser humano es más que eso. El ser humano usa pensamiento simbólico. Que utilizamos símbolos, que son signos que se refieren a otras cosas. Que eso también es otra forma de intencionalidad, pero no entro en eso. Tenemos cultura, y la cultura es copiar a menudo sin pensar. Luego, no es una acción reflexiva, estratégica, así que piensas mucho y produces planes, sino que copias sin pensártelo mucho. Luego, que vayáis más allá, que si vais a ser austriacos, que seáis austriacos conscientes de las limitaciones que puede tener ser un austriaco más estrecho. Que os fijéis en ese mundo de hábitos, automatismos, y que penséis, coño, ¿y solo el ser humano actúa intencionalmente? ¿El perro no actúa intencionalmente? ¿El delfín, el chimpancé, el elefante? ¿Cómo lo sé que no? ¿Me he puesto a observarlos? ¿Me molesto al menos en ver los documentales de la 2? Eso. Mises a veces dice unas barbaridades sobre biología que a mí me parecen un poco escandalosas. Mises llega a decir que los animales no cooperan. Y yo le voy a perdonar porque no había documentales de la 2 en su época y entonces quizá no sabía que las hormigas construyen colonias y son súper cooperadores. Cooperan tanto que viven juntos, se especializan, dividen el trabajo, y no podrían vivir solas. Es decir, ya viven casi como las células de nuestro organismo, que si las separamos del cuerpo se mueren. Pero claro, es que Mises lo que quiere decir, es que yo llamo cooperación a la que es racional. Y digo, claro, si todo lo enfocas desde el punto de vista racional. Venga, más cosas. Argumentación. Vale, lo que estamos haciendo ahora, o lo que hace Hoppe, la ética de la argumentación. Pero eso ya sería la parte de ética más que la parte de economía. A la gente que me... Vale. La argumentación está muy bien. De hecho, cuando hablas con otras personas, les estás lanzando argumentos. Si lo que quieres es convencerles, persuadirles de algo, demostrarles que están en algún error. Pero un problema que creo que tienen los austriacos es que no son conscientes de la posibilidad del autoengaño y de la importancia que tiene. Entonces, muchos están absolutamente convencidos de que están argumentando con muchísimo rigor y no entienden cómo tú puedes tener una postura distinta y tú les miras a ellos diciendo, si es que no es capaz de ver que se está autoengañando. Y ahora me puedes decir, no, que podría ser tú el que se está autoengañando. Ya sí, pero bueno, hay gente que se ve de dónde viene, que se ve que ha leído, que se ve qué argumentos te usa y que ves que no saben salir de ahí. Esto, insisto, en el tema de la reserva fraccionaria pasa. El propio Hoppe, que se supone que es el dios de la argumentación, tiene unas meteduras de pata en ese tema que a mí me dan vergüenza. Insisto, gente como Rothbard y Hoppe me parecen valiosísimos. Los que me conocéis un poco sabéis que yo critico a Rothbard, pero le critico desde el cariño y decir, joder, qué tío tan valioso, la cantidad de aportaciones que hace y qué lástima que se pasó muchísimo tiempo en su vida metiendo la pata hasta el fondo, insistiendo en que los bancos son almacenes de dinero y que la reserva fraccionaria es un fraude y que es lo que crea el ciclo. Y gente que son seguidores de Rothbard, como es un tío con mucho carisma, pues van todos detrás como corderillos cayendo todos en las mismas trampas. Más cosas. Teoría del ciclo económico. Teoría del ciclo. ¿Qué crea el ciclo? Esta es la versión correcta moderna que conocemos unos pocos, pero los austríacos, la explicación austríaca más abstracta, más genérica, que deja más cancha libre es distorsiones monetarias crediticias. Es decir, que el ciclo tiene un origen monetario, bancario, financiero. Algo que ha sido curioso para lo que ha servido esta pandemia, entre comillas, es, ¿qué ha sido esta pandemia? Económicamente. ¿Un shock? ¿Más alto? Perder
Bueno, pero oferta-demanda es siempre un shock real. ¿Entendéis lo que quiere decir real? Que no es irreal, que no es imaginario. Real es versus monetario, financiero, bancario. Real quiere decir que es la parte que llaman real de la economía, donde se producen bienes y servicios, donde se producen, distribuyen y consumen. Entonces siempre se ponían, por ejemplo, los de shocks reales. Las guerras, las catástrofes naturales, las pandemias, las epidemias, pues toma shock real. Curiosamente, este shock real parece estar demostrando que los shocks reales no son tan horribles o duran menos que los financieros. Porque la estructura de la economía básicamente no tiene por qué cambiar tanto para cuando se acabe la pandemia y si se consigue acabar rápido, pues ya estaba ajustada. Es decir, hay unos desajustes temporales que no los acarreabas de antes, mientras que la teoría del ciclo austriaca dice que está habiendo una serie de desajustes que se han ido acumulando y todo el sistema financiero bancario se rompe y todas las empresas que dependían de esa financiación pues van a quebrar y hay que producir unos ajustes que pueden ser muy dolorosos. Más cosas. El cálculo económico y la imposibilidad del cálculo económico en una economía de planificación mundial. O sea, la imposibilidad del socialismo. Correcto. Que nadie lo habéis dicho. Sí, eso es una de las ideas fundamentales. ¿Ves? Yo me quito el sombrero ante gente como Mises y Hayek, que ya en los años 20, 30 del siglo pasado le estaban diciendo a los socialistas, y se lo estaban diciendo educadamente. Mises es un señor siempre constantemente que siempre dice, estoy seguro de que tienen ustedes las mejores intenciones. Digo, qué ingenuo eres, tío, en el mundo hay mucho hijo de puta, con perdón, o sea que... Pero incluso si ustedes tienen las mejores intenciones, esto no va a funcionar. ¿Y por qué? Porque hay un problema de información. Ustedes no... Una economía es un sistema muy complejo y ustedes no pueden obtener la información, procesarla y enviar de vuelta la información que necesitan los agentes para coordinarse unos con otros y para hacer lo que quieran o deban hacer para satisfacer los deseos de la gente y que los consumidores estén contentos con lo que les dan los productores. Vale. ¿La Unión Soviética cayó por eso? Yo creo que en parte sí, también por una burocracia y hipertrofia. Vale, me gusta que hayas empezado diciendo en parte. Es decir, la idea de la imposibilidad del socialismo a mí me parece una idea potente que hay que recordar siempre, pero sobre todo, primero, en grados. Si una economía no fuera muy compleja, el socialismo sería algo menos imposible, algo más probable o algo menos improbable. Luego, cuanto más compleja, más avanzada, más sofisticada sea una economía, más división del trabajo haya, más participantes, más variedad, más diversidad de productos, y cuanto más dinámica sea, más cambie con el tiempo, el socialismo va a ser cada vez más difícil. Luego es una cuestión de grados, no simplemente decir, el socialismo es imposible, punto. Bueno, es imposible, sí, pero tengamos en cuenta que es una cuestión de grados. Pero el único, ¿es el único problema el problema de la información? Es decir, el problema de saber y poder. No, propiedad privada. Vale, pero eso es muy bien visto y eso es un concepto en el que insisten muchísimo los austriacos. No se puede entender una economía sin hablar de ideas como propiedad privada. Propiedad privada es aquello sobre lo que tú mandas, tú decides qué haces con ello y probablemente lo intercambies y esos intercambios generarán precios y esos precios serán información y precios de venta, precios de compra, ingresos, gastos, al final tienes beneficios o pérdidas, tienes valores contables que te van diciendo si lo estás haciendo bien, beneficios, si lo estás haciendo mal, pérdidas. Es decir, todo eso está relacionado. Pero ¿qué más hay aparte de la información que los economistas insisten siempre? Incentivos. Y eso no es exclusivo de los austriacos. Todos los economistas con dos dedos de frente saben que hay problemas de incentivos. En la Unión Soviética, aunque quizá hubieras tenido un día... ¿Que quedan 2 minutos, me dices? ¿No? Por si quieres dar 15 minutos de preguntas. Ah, pero ¿y esto qué es? No, Vale, vale. Si queréis hacerlo todo Si así, queréis- pues aprovechar.
Vale, vale, no. O sea, sí, No, que tú mandas, te Paco, entiendo. tú mandas. Que no os fijéis solamente información, que sí, información sí, pero incentivos también. Es decir, puede ser que alguien sepa qué es lo que haya que hacer, pero luego, oye, que sé que lo que tienes que hacer es esto, ya, pero no quiero. ¿Por qué? Porque me canso, por la desutilidad del trabajo, porque prefiero estar haciendo esto otro. Y hay otro más que tiene que ver en parte con lo que ha contado antes Eduardo, que os lo añado ya para que os quedéis un poco con las tres ideas. Corrupción. Y esto los austriacos insisten también mucho, y es que en conexión con el public choice, las instituciones, los políticos, los gobernantes tienden a corromperse en mayor o menor medida. Corromperse a veces simplemente es decir, bueno, yo soy burócrata y protejo mi territorio, protejo mi puesto de trabajo y quiero que me paguen más. Ahí hay una corrupción en el sentido de que ese burócrata no está para servir al público, sino que está para servirse a sí mismo. Y luego ya la corrupción a gran escala o clara, de decir, me salto las leyes y me lo llevo crudo y si quieres este contrato me pagas un 3% y cosas de esas. Más cosas de los austriacos, ahí al fondo. El sistema de precios como método de transmisión de información. Esa es la derivada de lo que estamos viendo. Es decir, yo añado una palabra, si seguís el trabajo que hago, me habréis oído decir muchas veces cibernética. ¿Qué significa cibernética? No habéis estado en las clases, en las charlas. ¿Qué otra palabra tiene una raíz igual que cibernética y significa lo mismo? Cibernet. ¿Eh? ¿Qué era el kibernetes en griego? A ver, sois de letras. ¿Qué era el kibernetes? Automatización tiene que ver con cibernética, pero ahora contéstame, ¿qué era el kibernetes? Era el piloto, el que estaba al mando de un carro. Y de nuevo, la K en lenguaje, que es una K, cibernética y gobierno son lo mismo. Kibernes, gobierno, es la misma raíz. Y gobierno es dirección, control, coordinación dirigida. Luego, lo que los austriacos insisten es, para que haya buena coordinación es necesario que funcione muy bien el sistema de precios. Y los austriacos son muy críticos de todas las intervenciones y tienen muy buenos trabajos sobre todo el intervencionismo. Más temas. ¿Preferencia temporal? La preferencia temporal. Vale, pero ¿esa es la única componente del tipo de interés? ¿Qué otras componentes hay? Riesgo y aversión al riesgo y posible corrección por riesgo de inflación. Vale, pero los austriacos insisten mucho en el tema de la preferencia temporal. Algo que se lían algunos austriacos es la preferencia temporal es una categoría inexorable y tiene que ser positiva siempre. No podría ser negativa. Y este es el tema fascinante de los tipos de interés negativos. ¿Podría haber tipos de interés negativos? ¿Qué sentido tiene que yo te preste a ti dinero, te preste 1.000, y te presto 1.000 para que me devuelvas 900? Pongamos que no te quiero hacer ningún regalo, estoy tratando de maximizar mi bienestar. ¿No hay ninguna circunstancia en la que eso tenga sentido? Cuando los costes de tenencia de ese dinero, cuando los costes de tenencia, de almacenamiento, de lo que sea de ese dinero superen el valor. Algo que algunos austriacos ingenuos que no están considerando. El dinero, aunque tiene costes de almacenamiento bajos, no son nulos. Y en algunos casos pueden ser importantes. Luego, si te fijas, en ese caso, curiosamente, eso ya no es un préstamo, no es solo un préstamo, es en cierta parte un contrato de guarda y custodia, o tiene esa componente, y dices, hazte tú con este dinero, tú asumes los casos. ¿Y cuándo pueden ser los costes de guarda y custodia muy altos? Yo ahora te doy 1 millón en monedas de oro. ¿A ti qué te pasa? ¿Qué piensas? ¿Eh? No, o sea, en serio, si ahora os doy 1 millón y todo el mundo sabe que tenéis 1 millón, ¿tú qué piensas? Me lo pueden robar. Es decir, si el marco institucional es seguro,
Yo estoy con mi millón e incluso lo puedo exhibir en joyas, chica, mira que tengo un millón. Pero si no, lo escondes. ¿Y quién es el principal ladrón en una economía según los austriacos? El Estado. Luego, cuando el Estado aplica medidas de represión financiera y te dice, te voy a confiscar los depósitos o les voy a poner un impuesto a los depósitos, entonces la gente tenderá a deshacerse de los depósitos. ¿Cómo te deshaces de los depósitos? O comprando cosas o prestándole ese dinero a alguien. Comprando cosas reales o comprando acciones o prestándoselo a alguien. Entonces te puedes encontrar con sorpresas como tipos de interés negativo. Digo, que no me lo quiten a ti, que te lo quiten a mí, pero luego tú me tienes que devolver. Más cosas. Instituciones evolutivas. Instituciones evolutivas, idea mengeriana y hayekiana. La palabra institución, cuando habléis de ella, explicársela a la gente. Institución no queréis decir un asilo, que en inglés an institution es un asilo para la gente que está mal de la cabeza, y cosas así, sino que son patrones generalizados de conducta que son conocidos por todos y que todos lo usan de forma automática y reflexiva y que permiten la coordinación. Yo uso el dinero porque tú usas el dinero y porque él usa el dinero y porque sabemos que todo el mundo lo va a aceptar. Yo uso el lenguaje, estas palabras, porque sé que vosotros las entendéis y vosotros usáis el lenguaje porque sabéis que lo entiendo. Pero si me hablarais en chino, yo os hablara en chino, nosotros no jugamos en esa institución concreta y no la conocemos. Y el derecho, es decir, que no necesitan dioses o agentes estatales que nos den las instituciones, sino que pueden evolucionar ellas solas. Es la idea de órdenes espontáneos. ¿Ves? Aquí tengo yo, voy a meter ya una pullita. Me preocupa un poco la cantidad de gente que hemos atraído en el instituto y en el liberalismo en general, que son simultáneamente anarcocapitalistas y muy hardcore órdenes espontáneos, pero luego te dicen que son tradicionalistas, carlistas, creyentes religiosos, me parece muy bien, pero de los más creacionistas totales. En Estados Unidos, tipo diseño inteligente, negando la evolución y esas cosas. Dice, parece curiosísimo que veáis órdenes espontáneos en unas cosas y los neguéis totalmente y no los veáis en otras. Pues ahí es un poco... Y me parece muy bien ser tradicionalista, pero las tradiciones no están grabadas en piedra y las tradiciones evolucionan. Las instituciones, las propias instituciones evolucionan. El propio dinero, Bitcoin, es un invento que puede revolucionar o no el dinero. Las Central Bank Digital Currencies podrían hacer lo mismo. Los sustitutos monetarios en su momento hicieron lo mismo también con el dinero. Más. A mí me gustaría preguntar la relación que hay entre los austríacos y el posmodernismo. Austríacos y posmodernos. Pues no lo sé, esto sería para debatir. Hay un libro contra el posmodernismo, un libro y una charla de uno que se llama John Hicks, que es objetivista, que es contra el posmodernismo, porque como muchos austríacos son muy racionalistas, el racionalismo es moderno. Y critican a los posmodernos eso de que no puede haber conocimiento, que todo es cultura arbitraria, que todo es relaciones de poder, y entonces el que puede más impone, digamos, la verdad a los demás. Pero sería un tema a explorar. Escribe tú algo. Yo tenía una pregunta, Paco. Allí, digamos, los austriacos han tratado temas de filosofía de la mente, y si es así, para los austriacos la realidad es algo que existe con independencia, ¿no? Porque no me termina de encajar todo eso en el tema a priorístico. Si la realidad es algo que existe, digamos, independientemente de lo que percibimos, que me da la sensación de que en ese sentido son un poco dualistas, ¿no? Es un tema, aprovecho para introducir, si creo que la escuela austríaca tiene un problema, es que es demasiado filosófica, en el sentido de que a veces filosofa demasiado, pero sin concretar, sin dar detalles, que no está mal filosofar, si yo me dedico a ello mucho, y cuando ya hay que entrar en los detalles técnicos digo, esto o no me lo sé, o os voy a aburrir, o recurrís a un especialista. Pero cuando solo sabes filosofar, entonces en la escuela austríaca tiene mucho fundamentación filosófica de la escuela austríaca, y es siempre lo mismo, fundamentación de la acción intencional. Y yo digo, vale, pero si es que esto se puede hacer científicamente, no solo filosóficamente. Ese es el trabajo que intento hacer yo con... Si entiendes que es un sistema cibernético y le aplicas evolución, vas a ver que el control de la acción al final te produce intencionalidad, pero que la intencionalidad no es la única forma de control
y que tiene una explicación natural, no mágica, no milagrosa. Un problema que creo que tiene la escuela austríaca es que atrae a gente que dice, bueno, yo puedo partir del axioma de acción y olvidarme de todo lo que hay antes. De por qué existe una mente que actúa intencionalmente. ¿Esa mente necesita un cerebro para trabajar o podría ser un espíritu inmaterial que si tengo creencias religiosas me gusta porque es lo que quiero creer y entonces ese espíritu sobrevivirá a mi muerte y todo lo demás? Entonces, yo creo que hay austriacos que van así, pero los austriacos clásicos, muchos eran agnósticos o ateos y en ese sentido eran respetuosos de la ciencia que no entraban. Mises no entraba en si era el cerebro lo que dirigía la conducta o no, pero Mises era realista en el sentido de que, y Menger, naturalmente que existe la realidad más allá de nuestras percepciones. Hayek es el que más avanza en el sentido, el cerebro es un clasificador, es un perceptor de la realidad y te la clasifica y te produce modelos de la realidad. Ahí es interesante ver, el problema que tienen los posmodernos es que llevan eso al ridículo, al absurdo. Pero los posmodernos sí que dicen algo en que los modernos son ingenuos. Los modernos creen que el cerebro representa la realidad y ya está, y la representa bien. Dices, ¿y si tuviera cantidad de sesgos, cantidad de engaños? ¿Y si las relaciones de poder influyeran? ¿Y si al usar el lenguaje estuvieras cayendo en trampas de las que no eres consciente? Entonces, creo que es interesante ver hasta qué punto los posmodernos tienen algo de razón, decir, modernos, no seáis tan ingenuos de creer que los modelos científicos son y ya está. Tus modelos van a ser representaciones y las representaciones pueden ser imperfectas por muchos motivos que no conoces porque te estás autoengañando. Estudia un poco más cómo funciona el cerebro. Más. Una pregunta. ¿Cómo casa la intencionalidad con el determinismo? Si se demostrase... Vale, esa es la pregunta más difícil de contestar en el sentido de hacerosla entender. Yo creo que casa perfectamente. El mundo determinista simplemente quiere decir que hay una serie de reglas, de regularidades, de patrones, que si el estado de un sistema en un momento es uno, el estado en el instante siguiente o en el otro va a ser otro conectado con este. No va a ser aleatorio, no hay como opciones para pasar. Entonces, claro, cuando dices que no hay opciones, dices, pero la intencionalidad es escoger entre opciones. Pero la intencionalidad es que tu cerebro genera de forma determinista, o quizá también aleatoria si hay fenómenos cuánticos o aleatorios, alternativas, y luego escoge entre esas alternativas, pero esas alternativas son imaginadas. Es decir, sé que esto es difícil de entender. La mayor parte no se van a realizar, y no se van a realizar porque no, o porque no tiene sentido, o porque no pueden, porque son imposibles en ese camino determinista. Esto, reconozco que hay que dárselo, hay que pesarlo mucho hasta que vives tranquilo con ello, es decir, yo escojo, pero yo soy una máquina determinista de escoger. Es decir, a mí me pones una hamburguesa perfecta, con mayonesa, ketchup, mostaza, tomatito, muy bien hecha, y me pones un plato de mierda con perdón, entonces deterministamente voy a escoger eso, salvo que diga, pues yo deterministamente para fastidiar a Capella voy a escoger esto. Pero ahí ves que también hay una conexión determinista. Entonces, somos máquinas en el sentido de que obedecemos reglas deterministas, insisto, con posibilidades de indeterminismo y hacer. Y una de las cosas deterministas que hacemos es escoger entre alternativas que generamos en nuestra imaginación. Es decir, encaja, pero hay que dedicarle tiempo a decir, choca, esto parece que es imposible. Y de hecho todos los filósofos que hablan del tema se hacen unos líos terminológicos. Yo es que lo que quiero decir con libre albedrío es esto, yo es que lo que quiero decir... Vale, pues cuando os pongáis de acuerdo sobre lo que queréis decir ya veréis cómo no es tan horrible ni tan imposible. Más, había por ahí. Yo quería preguntarle tu opinión acerca de que yo percibo, sobre todo en la escuela austríaca, sobre todo en Hayek en concreto, muchísimas veces en los libros falacias de falso dilema, porque siempre plantea como un dilema en el cual es o una cosa o la otra. Por ejemplo, el camino de certidumbre es el estado de bienestar tiene que ser o totalitario o no lo es, pero no puede ser un paso intermedio, no existe... Vale, eso es posible, a mí me parece discutible. Yo creo que si lees a Hayek, si hay algo que caracteriza... Me parece curioso lo que dices, porque yo creo que Hayek hace muchas veces muchas cosas es no mojarse. Frente a otros tipo Hoppe que dices A o B, punto, y me has escogido esto, entonces Hayek va, estamos por aquí, ahora estamos por aquí, ahora volvemos a estar por aquí, siempre está... Pero una lectura posible que hace gente es eso. Yo no creo que sea así. Yo creo que dice,
yo creo que Hayek lo que dice, existe el riesgo de que si montas todo este aparato, crezca y se convierta en una dictadura totalitaria. Pero, por ejemplo, en Camino de Servidumbre, Hayek, que yo recuerde, no se refiere al estado del bienestar, y de hecho Hayek defiende el estado del bienestar pequeñito, incluso cierta redistribución de la renta. Hay algunos liberales modernos que dicen que el ingreso básico universal, la renta básica, estaría justificada en Hayek. Hayek dice que si empiezas a planificar la economía, empiezas planificándola un poco y acabas planificándola toda porque la gente se te opone y no está de acuerdo, entonces acabas siendo autoritario. Más. Volviendo a lo de antes, entonces un elemento caótico es determinista o aleatorio. El caos, técnicamente, estrictamente, el caos es determinista. O al menos lo que sorprendió a la gente, a los físicos, cuando estudiaron caos parece que quiere decir desorden, pero técnicamente en física se dice que caos es dinámica no lineal. ¿Qué es dinámica no lineal? Una recta. Los que no habéis estudiado física os asusta mucho a veces. ¡Oh, esto es de ciencias! Pero las ciencias a veces simplifican mucho y no es para tanto. Y dices, bueno, este fenómeno, ¿cómo depende de este parámetro? Pues como una recta. Tú primero pon como una recta. ¿Por qué? Porque una recta es la primera aproximación. Y si no es una recta, pues una parábola, que es una recta más una pequeña desviación. Y luego, pues, al tercer grado, y luego ya le metes otras cosas. Entonces, la dinámica lineal es muy sencilla y la gente pensaba que con ecuaciones en dinámica lineal no podría haber órdenes complejos raros, digamos impredecibles. Y cuando Edward Lorenz empieza a hacer simulaciones de ordenador con sistemas con ecuaciones dinámicas muy sencillas, descubre que si hace un cambio muy pequeño en las condiciones iniciales, pero tiene que haber ese cambio, luego ya no está el sistema en el mismo estado que al principio, los cambios de salida, los cambios en las condiciones finales serán enormes. Pero todo esto en sistemas estrictamente deterministas, en el sentido de que las reglas están ahí y las reglas se cumplen a rajatabla. Pero son reglas hipersensibles a cambios muy pequeños. Pero también podrías tener un caos indeterminista en el que además introduces aleatoriedad, perdón. No hay ningún salto causal, o sea, son como una curva muy En el caos determinista no hay saltos, acausales. Todo eso, si os interesa, también tenéis, antes del caos, es que esto es divertida, la historia de la física. En los años 70, primero no había internet, no había tanta difusión y no había tanta posibilidad de ver esto en vídeos, entonces te lo encontrabas en un libro con un gráfico y no sabes qué quería decir el gráfico. Había una teoría que se llamaba teoría de catástrofes, que era cómo puedes tener una discontinuidad brutal en un sistema determinista. Y ahí dices, si la superficie fuera así, entonces yo voy por una montaña, llego al final y ¡pum!, me caigo por el precipicio. Me caigo, simplemente desaparece el suelo y me caigo. La curva es continua, pero es continua y de repente hace esto, se va para adentro y vuelve. Más. ¿Qué opina personalmente sobre la defensa del anarquismo conservador de Miguel Ancho Bastos? Muy buena. Bastos a mí es un tío, para que veáis, que me cae muy bien, y me parece que tiene unas lecturas espectaculares y una persona a seguir. Solo le digo a todos los anarquistas, ya me están avisando que se nos va el tiempo. Bueno, pero estoy seguro que vosotros queréis consumir vuestro periodo de descanso. No es broma. Que el tema de la defensa es peculiar. Es decir, que si para defenderme el tema de la defensa me vais a tratar el tema de los bienes públicos y si me vais a decir, mire cómo los fuegos artificiales este barrio los hemos pagado todos, luego la defensa también. No, la defensa es especial. Y gran parte de la historia de la humanidad y por qué somos hipersociales se explica por el tema de la guerra, y por qué constituimos unidades políticas se explica con el tema de la guerra. Entonces, a mí me parece estupendo, y yo lo intento, decir, bueno, ¿cómo podríamos, digamos, privatizar, no la guerra, sino la defensa? Pero siempre siendo consciente de que puede que sea imposible, puede que ese límite teórico choquemos con él. Lo dejamos aquí, ¿nos parece bien? Lo dejamos aquí. Venga, muchas gracias.